Queríamos hacer esta rueda de prensa previo al pleno al pleno extraordinario de este viernes y hacer hoy comentaros y comentar a la población un poco el sentido del voto que vamos a tener este viernes y de las aportaciones que desde el grupo Izquierda Unida Ganemos hemos hecho al respecto de los presupuestos. Seguimos en la misma línea que hemos seguido siempre, que es una línea de aportaciones y de crítica constructiva a todo aquello que se desarrolla en el Ayuntamiento. Como sabéis y sabe todo el mundo, cada vez que nos presentamos a una comisión nos presentamos con aportaciones de cualquier tipo para ser negociadas. Por seguir esta línea, en este caso, en la última Comisión de Hacienda hemos hecho una serie de propuestas que considerábamos oportunas desde el Grupo Municipal pues, para la mejora de las condiciones de vida de los valdepeñeros. No hay que estar de acuerdo en todas, pero sí lo que nos gusta es aportar pues, para un poco, dentro del diálogo, hacer unas aportaciones y nos hubiera gustado conseguir unos presupuestos más participativos y colaborativos. Nos hemos encontrado, como siempre está siendo habitual, unos presupuestos cerrados. Digo como siempre porque este ayuntamiento sigue esa tónica, elaborados por el equipo de gobierno sin consenso ni diálogo. En este sentido, pues las aportaciones que hemos hecho las hemos registrado, ahora las explicaré, pero siguen siendo dentro de la dinámica, pues como hemos denunciado en los presupuestos anteriores y en los momentos que hemos tenido que hacerlo, los presupuestos de Juan Palomo. Yo me los guiso y yo me los como. Es decir, no parece que nadie más pueda aportar. Aún así, dentro de la convicción y de nuestra convicción y de la necesidad de aportar nuevas ideas que son necesarias, tenemos 12 propuestas que voy a pasar a nombrar y que darlas a conocer, que estamos convencidos que antes o después alguna de ellas serán ejecutadas por este equipo de gobierno. ¿Cuándo? Pues cuando seguramente se considera oportuno por ellos a nivel de rédito político o electoral, no lo sabemos, pero seguramente saldrán adelante porque creemos que son necesarias dentro de la población. Dentro de ellas, pues señalar, por ejemplo, la primera propuesta, que sería el desarrollo de un plan específico, un plan local de empleo que pueda dar cobertura a las demandas de la población que quede fuera de otros planes de empleo. En segundo lugar, la adquisición o instalación de columpios para niños con algún tipo de discapacidad. Hay partida para parques y jardines, pero esa partida la ha habido otros años y tenemos solamente un columpio en la localidad de Valdepeñas. Y sabemos los caros que son y la necesidad de inversión en este sentido, si lo que realmente queremos es apostar por aquella moción que se aprobó con apoyo, en este caso, del equipo de gobierno, de hacer unos parques infantiles inclusivos, y para ello hace falta dotarlos de material inclusivo, en este sentido. Otra de las propuestas que llevábamos es el desarrollo de convocatorias para dotar de subvenciones para las AMPA de la localidad. Somos conscientes, y todo el mundo lo sabe, y las AMPA lo están viendo, la labor educativa e incluso a veces social de apoyo que hacen las AMPAs a toda la comunidad familiar, a toda la comunidad educativa, sustituyendo en muchos casos incluso la función del propio ayuntamiento. Consideramos que las AMPAs necesitan ese apoyo y creemos que unas subvenciones para ayudarlas en ese trabajo que hacen es necesario. Proponemos a su vez también obras de acondicionamiento y mejora de los vestuarios principales del pabellón de la Virgen de la Cabeza. Dentro de toda la propuesta que hemos hecho del tratamiento de heces de gatos, pues la puesta en marcha de este tratamiento. Queremos una partida y queremos que se tuviera tenido en cuenta para poder hacer un programa de cine de verano en la Plaza de Toros, como venimos demandando, sabiendo que además sería bien recibido por la población por el feedback que hemos recibido de esta. Pedimos unas nuevas instalaciones de fuentes de agua potable en la Plaza de España, plazoletas, zonas ajardinadas, zonas de la Avenida 1 de Julio, etcétera. Otra de las propuestas era la eliminación del resto de tuberías de fibrocemento. También pedimos nuevas pistas polideportivas al aire libre de uso recreativo y social y gratuito en la zona que sería la Avenida Castilnuevo y el Parque del Este. También solicitábamos unas pistas de ejercicio de estiramientos demandadas para ejecutar en el Parque Cervantes, así como la creación de un punto
de encuentro familiar que facilite el intercambio de menores en las familias de forma que sea un sitio agradable, acogedor y no donde actualmente se está haciendo. Y por último, la 12ª sería la recuperación y creación de un plan de conservación del antiguo edificio de los Silos para que en un futuro se convierta en un espacio vivo al servicio de los jóvenes creadores. Estas serían las 12 propuestas que hemos dado registro y que llevamos a la Comisión de Hacienda. Os paso a Gregorio. Lo hacemos igual que también ahora vamos a pasar una copia con el desarrollo de los presupuestos municipales desde el 2012, que serían los primeros presupuestos en los que nosotros pudimos debatir y votar en el ayuntamiento, del presupuesto, para que veáis un poco cómo han ido transitando los presupuestos desde el 2012 hasta el 2018 en las diferentes partidas. Sobre los presupuestos del 2018, lo primero que hay que señalar es que serán los últimos presupuestos gestionados íntegramente por el actual equipo de gobierno. Estos son los últimos presupuestos de este equipo de gobierno. Y son unos presupuestos, los del 2018, pero que están elaborados como si fueran de 1978. Sí. No entendemos, y eso es lo que hay que recordarle al equipo de gobierno, que estamos en el 2018. Y las cosas se empiezan a hacer de otra manera, o las cosas se deben de hacer de otra manera. Nosotros entendemos que la sociedad pide otras formas de hacer política. La sociedad nos demanda más participación, nos demanda el máximo de transparencia y nos pide mayores consensos. Por lo tanto, entendemos que no podemos llegar a una comisión informativa con los presupuestos conocidos 48 horas antes de la comisión informativa y ponernos a votar esos presupuestos tal cual, sin ningún tipo de adelanto, sin ningún tipo de conocer por dónde iban a ir los presupuestos, etcétera, etcétera. Es más, si conocemos en su momento, creo que recordar que fue a lo largo del mes de septiembre, por ahí, cuando se aprueba un decreto por el cual se informa al ministro de Hacienda la línea básica por la que van a seguir los presupuestos, pues nos damos cuenta de que varía la diferencia de estos presupuestos, el 1.200.000 euros que aparecen en estos presupuestos, en aquel adelanto técnico ni siquiera apareció. Por lo tanto, es que no nos podemos atender. O sea, si nosotros vamos conociendo los movimientos técnicos, lo que hacen los técnicos, informando al Ministerio de Hacienda, y estamos viendo que la evaluación de los presupuestos va a ser básicamente la misma, y que salvo la previsión de 400 euros nuevos de ingresos en tasas municipales, lo demás varía poco, y luego nos encontramos con otro tipo de presupuesto. Quiero decir con esto es que no tenemos ningún conocimiento, que no nos dicen nada y que además lo poco que conocemos, pues luego también cambia en la realidad concreta. Bueno, pues lo primero que hay que señalar son eso, lo que decía Juana antes, ¿no? Siguen siendo los presupuestos de Juan Palomo. Yo me los guiso, yo me los como. Tienen la mayoría absoluta y lo pueden hacer. Si no hay mayor, si es lo dice. Esa es la democracia, esa es la legalidad administrativa y ya está. Pero yo creo que la sociedad actual pide otro tipo de, al menos de formas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues eso es lo primero que habría que reclamar de estos presupuestos. Unos presupuestos que si los comparamos con los presentados en el 2017, y hablamos de comparación con lo presentado en el 2017, con los presupuestos del 2017, no con el ejercicio cerrado, no con la cuenta general cuando se cierre el 2017. Entre otras cosas, porque en el 2017 había 17 modificaciones de crédito. Con lo cual, quiero decir, cómo puede variar el presupuesto inicial al presupuesto final, a cómo se cierre. Y sobre ese presupuesto final, imaginaos los 4 millones, en torno a los 4 millones que había de modificaciones de crédito con todo el tema de lo que fueron las inversiones socialmente sostenibles y la reducción, el adelanto, el pago para reducir deuda en el último mes de noviembre. Entonces, bueno, pues eso también que quede claro un poco para que la ciudadanía lo entienda. El presupuesto inicial que se aprueba puede que tenga poco, o que hay una parte importante que no sea el resultado final. Por lo tanto, nosotros lo que nos toca es hacer seguimiento y fiscalización.
O sea, nosotros tenemos poco que debatir ya de estos presupuestos. Podemos explicárselo a la ciudadanía, lo que nosotros vemos en las cuentas, y sacar las cuentas a la luz pública, volverlas a publicar otra vez en nuestras páginas web y en nuestros medios propios que podemos gestionar, y daroslas a vosotros para que vosotros también podáis tener acceso a esas cuentas, ¿no? Pero poco más. O sea, no influye, nuestro sentido de voto no influye ante una mayoría absoluta que se enroca y no quiere mayor intervención por parte de la oposición. Por lo tanto, nuestra labor será a partir del día, el sábado sí, próximo, a partir del día 20, una vez pasado el pleno del 19, pues un seguimiento y fiscalización de sus presupuestos. Estamos hablando de unos presupuestos que se van a 1.200.000 euros más comparados con los de 2017 y que básicamente van al capítulo sexto de inversiones reales. Este capítulo contempla 1.700.000 euros más que el 2017. Esa es básicamente la novedad de estos presupuestos, ¿no? Por eso se hablan de 4 millones de inversiones, que no tiene que ver con 4 millones de superávit, porque el presupuesto no nace con superávit. O sea, los presupuestos, cuando se presentan, la ley dice que los presupuestos tienen que ser exactos, que tienen que ser iguales, no pueden tener ni déficit ni superávit. El presupuesto se cierra en los 30 millones de ingresos y en los 30 millones de gastos. No hay superávit. O sea, entonces, otra cosa es que no tengas previsto ejecutar todo el gasto y consideres que te va a sobrar, porque no vas a gastarlo todo. Pero, básicamente, el quid de la cuestión está en ese 1.700.000 euros que va más a inversiones reales. Pero también hay que señalar que de las inversiones previstas, ¿no?, lo que son subvenciones y concesiones de otras administraciones, llámese Diputación Provincial, llámese Junta de Comunidades o llámese Gobierno Central, ¿no?, ahí tenemos ya 1,5 millones más que el año pasado. Y 1,5 millones que no está cerrado al 100%. Ese 1,5 millones no está todavía asegurado, no está comprometido. La prueba está la previsión de los 650.000 euros de la EDUSI, que bueno, pues no está concedida todavía, que podemos tener muchas posibilidades, ¿vale?, pero que no está concedida, también es verdad. O sea, al día de hoy nadie puede afirmar que Valdepeñas tiene ya esos 4 millones de la EDUSI y estos 600 y pico, que sería la primera inversión de este año 2017, ¿no? Y también para destacar y comprobar un poco y justificar el aumento de partidas para el 2018, en este capítulo se contempla el Plan Extraordinario de Empleo de la Junta de Comunidades con 1.225.000 euros, que el año pasado estaba en el capítulo número 2 de gastos, ¿no? Por lo tanto, se aumenta el capítulo de inversiones y se aminora el capítulo de gastos. Ganamos en el lenguaje positivo, es más positivo, resulta más, se escucha mejor o resulta más vendible en lo políticamente correcto la inversión que el gasto, pero estamos hablando de la misma cantidad, no aumenta la cantidad. Lo único que se ha pasado del capítulo número 2, gastos, al capítulo número 6, inversiones, pero estamos hablando de la misma cantidad. Y en ese sentido, además, nosotros consideramos que el ayuntamiento debe hacer un mayor esfuerzo inversor. Ya lo decía Juan. Una de nuestras propuestas que hemos venido demandando siempre es que no podemos estar, la política de empleo de este ayuntamiento no puede estar totalmente subordinada, subrogada o limitada a la política de empleo que la Junta de Comunidades y la Diputación tiene para toda la región o para toda la provincia, porque las necesidades de Valdepeñas son otras, las características de Valdepeñas son otras y las posibilidades de Valdepeñas son otras. Si presumimos de superávit, no podemos limitarnos a tener la inversión en empleo que pueda tener cualquier otro ayuntamiento de la provincia o la región con un déficit galopante, por ejemplo. Y no podemos limitarnos a hacer lo que hacen ellos, que es básicamente trasladar el dinero que les mandan otras administraciones para fomento del empleo. Y en ese sentido nosotros pedimos, por no decir que exigimos, un mayor esfuerzo inversor.
Un mayor esfuerzo inversor porque además los datos nos lo están corroborando un día tras otro. Es cierto que en el interanual, en determinados meses, baja el paro en Valdepeñas. Pero también es cierto que está bajando la población en Valdepeñas y que va paralelo. Según baja la población, no a los mismos niveles, no a lo que serían niveles cuantitativos exactos, pero con porcentajes y en lo que es, y si no porcentajes exactos, lo que es la tendencia, conforme baja la población, baja el paro. Y luego tenemos datos específicos, nosotros, o sea, baja el paro, pero sin embargo el paro de mujeres sube. Ya lo decíamos en la rueda de prensa balance del año, en 2016 el 61% de mujeres en el paro de Valdepeñas, y en 2017 el 66% de mujeres. Hemos cerrado el año con mayor porcentaje de mujeres. Y además otros colectivos de riesgo que tienen que ver también con el empleo que se proyecta o que se demanda en la ciudad. Entonces, tenemos colectivos de mayores de 55 años que se quedan muchas veces fuera de los planes de empleo de la Junta de Castilla-La Mancha por las características de no depender, de no tener hijos a cargo ya o de no tener una serie de circunstancias sociales que influyen en que no salgan con respecto a las personas que puedan tener familias numerosas, hijos a cargo, etcétera, etcétera. Pero es un colectivo que está en una edad en la que o es un empleo subvencionado, por decirlo de alguna manera, o difícilmente van a poder llegar ni siquiera pues, a cotizar los últimos años de su vida, ¿no? O tenemos personas con discapacidad intelectual, ¿no?, que se quedan fuera de los planes de empleo y que es una manera también de integrar en el mercado laboral. Es decir, se están haciendo, y se están haciendo por otros ayuntamientos, se están haciendo esfuerzos inversores en este sentido. Y esa es una de las principales demandas que hacemos a estos presupuestos. Consideramos que se deberían hacer esos esfuerzos inversores. Ya lo dijimos cuando se aprobaron los proyectos financieramente sostenibles. Demandábamos que alguno de esos proyectos hubiera salido con plan de empleo propio, porque considerábamos que había obras que eran lo suficientemente, no eran tan complejas como para que se pudieran desarrollar en un plan de empleo. Y es una manera también de crear más empleo. Y bueno, pues como decía antes, sobre las inversiones previstas, que muchas de ellas se repiten de años anteriores, o sea, si veis el capítulo sexto, pues siguen apareciendo pues lo típico, semáforo, adquisición de armamento, lo que son arreglo de calle, viales, maquinaria, instalaciones, utillaje, etcétera, ¿no? Aparecen esculturas, mobiliario urbano, tal, ¿no? Y la mayoría de ellas se repiten. Y las únicas que llaman más la atención y que únicamente se pueden presentar como propias de estos presupuestos sería la EDUSI, sería el vial del polígono Entre Caminos, sería el velódromo, y todas ellas dependen de subvenciones de otros organismos. Si no vienen las subvenciones de esos otros organismos, estas inversiones no se pueden realizar, o hay modificaciones de crédito para habilitar crédito para estas inversiones, ¿no? Por lo tanto, el año que viene, el próximo año, básicamente se va a tirar de las obras aprobadas en el año pasado con el remanente de tesorería. Vamos a funcionar en el 2018 con lo aprobado en el 2017. Sobre el capítulo 4 de transferencias corrientes y subvenciones, bueno, pues deciros que en su gran mayoría son las mismas, o sea, no hay un aumento en las subvenciones nominativas. O sea, pues para fines sociales se siguen manteniendo los 46.000 euros, para ayuda de emergencia sobrevenida se siguen manteniendo los 15.000 euros, para Cáritas se sigue la misma cantidad, para el Proyecto Hombre la misma cantidad, para Cruz Roja la misma cantidad. Aminora en un 10,25% la ayuda a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad. La UNED se mantiene con la misma cantidad. Se aminora un 50% la partida de banco de libros para familias de riesgo de exclusión social.
Y aparece una partida nueva, que son 40.000 euros para el convenio con la agrupación musical. La idea que tiene por parte de este ayuntamiento es conveniar con una agrupación musical, con una única agrupación musical, y de tal manera que puedan pagarle pues lo que sería el director de la banda de música y los gastos de eso que supone ese contrato. Y esa es la partida nueva. Luego sube también, hay que resaltarlo porque nosotros lo pedimos en la última comisión de deportes ante la demanda que está surgiendo en los últimos años, y también para justificar que considerábamos que tenía que primarse también el deporte femenino y el deporte paralímpico. Las becas a deportistas sube hasta 15.000 euros, lo que supondría un 25% más. Y luego sobre lo que comentó el alcalde en rueda de prensa de las escuelas deportivas y las entidades deportivas, hay un aumento de un 6%, se sube 16.000 euros. Y lo único que se ha hecho es que se ha desglosado. O sea, antes el convenio, las entidades deportivas que mantenían convenio de gestión de escuela deportiva recibían una única subvención. Por todo, sumaba escuela deportiva, su promoción del deporte, su participación en las competiciones deportivas, y todo eso iba a una única cantidad. Ahora va en dos cantidades. Por un lado va el convenio único de la escuela deportiva y por otro lado va en una bolsa común que va a la convocatoria de subvenciones para entidades deportivas. Por lo tanto, no hay un aumento exagerado, un 3% sobre el presupuesto del año pasado, de lo que sería la partida de transferencias para gastos corrientes y subvenciones. Se mantiene básicamente lo mismo que otros años, ¿no? Nosotros, como decía Juan antes, continuamos echando de menos en este apartado la convocatoria de subvenciones que hubo en su momento para colectivos ciudadanos, para colectivos educativos, juveniles, culturales, vecinales. Y hablaba del ejemplo de las AMPAs. Aquí, por ejemplo, se puede recibir una subvención para mantener un centro de ocio infantil, un centro socioeducativo infantil, en el que hace básicamente tarea de seguimiento de deberes y ocio y tiempo libre si eres una entidad social, pero no puedes optar a esa convocatoria si eres un AMPA o si eres una asociación juvenil. Entonces seguimos insistiendo que si no se quieren hacer subvenciones específicas, que al menos se hagan generales y por proyectos. Es decir, que se presenten todas las asociaciones que cumplan los requisitos y que se le da a quien mejor tener el proyecto. Ahora mismo se están dando las subvenciones por el apellido que tienes. Si eres una asociación social, si eres una asociación juvenil, no recibes. Si eres una asociación social, puedes optar, aunque el programa social lo hagas desde tu entidad juvenil, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Pero, por ejemplo, si existe un club de petanca, puede recibir subvención, pero si hay una asociación de vecinos que lleva toda la vida haciendo petanca y que organiza sus competiciones de petanca y que hace exactamente lo mismo, no puede recibir subvención. Bueno, pues un poco eso es lo que seguimos demandando. Y luego, sobre todo, no entendemos que se pueda presumir de superávit y de cuentas de forma satisfactoria cuando continuamos con un plan de ajuste. Y es que aquí la memoria es la que es y a todo el mundo se nos olvida, pero estamos en el 2018 y yo creo que nadie se acuerda de que aquí en el 2012 se aprobó un plan de ajuste y que nos dura hasta el 2020 y que nos limita determinadas cosas. Y por lo tanto yo creo que deberíamos estar contentos cuando volviéramos a la situación anterior a ese plan de ajuste y, por ejemplo, los colectivos, como decía antes, juveniles, educativos, las AMPAs pudieran recibir subvenciones como recibían antes, o cuando, por ejemplo, el pliego de limpieza viaria y edificios públicos se volviera a los orígenes que existían antes de 2012 y a lo mejor la limpieza de la ciudad sería diferente, o el transporte urbano sería diferente, con aquel plan de ajuste pues se recortaron este tipo de pliegos, cuando los centros sociales estuvieran abiertos, atendidos por los profesionales, cuando hubiera ludoteca funcionando por las tardes como había antes en los centros sociales, o cuando el programa de infancia y familia, etcétera, pues fuera desarrollado a nivel municipal.
Entonces podríamos entender de que estábamos muy bien, o al menos igual de bien que estábamos en el 2012. Sobre el tema de gastos, bueno, pues al haber mayor presupuesto, al contemplarse un mayor ingreso, pues te da posibilidad, para cuadrar el presupuesto, te da posibilidad de plantear un mayor gasto. En el gasto, todo el gasto sube en este ayuntamiento, menos la deuda pública. La deuda pública este año hay menor gasto con respecto al año pasado, ¿no? Este año serán un 13,78% menos lo que gastaremos en deuda pública. Nosotros en ese sentido no estamos bien, no nos parece que primero hay que gastar en las necesidades sociales y luego habría que gastar en deuda pública. Bueno, en ese sentido, que se pague, que gastemos menos este año en deuda pública nos parece bien. En el resto de programas llama la atención que en servicios públicos solo se aumenta un 3%, en lo que sería atención social y protección, promoción social, se aumenta en torno a un 5%, en lo que sería cultura, servicios culturales, juventud, festejos, deporte y tal, se aumenta un 7%. En todo lo que tiene que ver con comercio, ferias, guardería rural, protección a consumidores, usuarios, desarrollo empresarial y tal, se aumenta un 7,55%. Y luego lo que sí llama la atención es que la partida que más aumenta es aquella en la que se encuentra órganos de gobierno. La partida de las actuaciones de carácter general, que tiene que ver con la administración general, cierto es, con lo que es este edificio, los edificios centrales, la gestión de los servicios económicos, etcétera, etcétera, pues es el capítulo que más sube en un 11,76. Eso sería desglosado por capítulo de un presupuesto que en definitiva sube un 4,16, ¿no? Y del que los impuestos directos de los ciudadanos vuelven a ser otra vez los que soportan este presupuesto con un 48% sobre el montante total de los ingresos. Y eso sería un poco, bueno, pues desglosándolo los presupuestos según nosotros los vemos y según entendemos las cuentas. Está claro que es un papel, lo aguanta todo y se pueden contar las cuentas pues de una manera o de otra, pero nosotros lo que venimos a reclamar es que mientras haya necesidades sociales en la calle, mientras haya desempleados en el municipio, mientras haya ese tipo de cuestiones, bueno, pues que los ciudadanos al menos puedan vivir en las condiciones mínimas de vida exigibles. En el siglo XXI no podemos presumir absolutamente de nada. Y hay que seguir intentando pues hacer esfuerzos para corregir esos déficits. Y eso era un poco lo que os queríamos comentar y lo que comentaremos en el día del Pleno. Nuestro voto va a ser negativo, vamos a votar en contra de estos presupuestos porque básicamente no son nuestros presupuestos y tampoco nadie ha querido que los votáramos a favor. Ni se ha hecho por dónde buscar el voto a favor o la abstención de este grupo municipal. No, por lo tanto, tampoco creo que nadie se lleve a ninguna sorpresa en ese sentido. Si tenéis alguna pregunta sobre cualquier tema, sobre esto o cualquier otro tema, como siempre, encantado de poder contestar. Esta mañana en el desayuno informativo del alcalde de inicio del año ha comentado que el próximo equipo de gobierno va a heredar una situación económica envidiable. ¿Estoy de acuerdo con esto? Una situación económica envidiable como él cuenta las cuentas. Es decir, una situación económica envidiable porque te permite ir a más deuda, porque la ley te permitirá ir a más deuda, porque la deuda viva de este ayuntamiento pues terminará el 2018 pues en torno a los 15 millones, ¿no? Lo que es la deuda viva, lo que se le deba a los bancos, ¿no? Pero endeudable, o sea, envidiable, pues no sé si es envidiable tener
el agua potable en Valdepeñas, que es un servicio básico hipotecado hasta el 2026, por ejemplo. O no sé si se habla de cicatrices urbanas, pues no sé si es envidiable en Valdepeñas tener el campo de gol ahí empantanado, sin ver qué salida tiene. O no sé si es envidiable en Valdepeñas, bueno, pues tener una situación de desarrollo urbano muy extensiva, en la que supone una cantidad de gastos de mantenimiento de luz, infraestructuras, servicios de recogida de basuras, etcétera, etcétera, por conforme se ha ido desarrollando esta ciudad en los últimos años. Esos son gastos que se va a encontrar el próximo equipo de gobierno. Por no hablar de cosas que nosotros podemos entender que, bueno, pues en estas legislaturas han sido más útiles o menos útiles y que hoy hay que mantenerlas y hay que pagar su mantenimiento y hay que pagar que estén en pie y que no se caigan al suelo. Pero, por decir así 4 cosas a bote pronto, o sea, si solamente hablamos de la gestión de lo que puede ser la deuda viva con los bancos, bueno, podríamos estar hasta cierto punto de acuerdo, pero es que el ayuntamiento, la próxima corporación, no recibe solo la deuda viva. Recibe otro de los puntos que van al pleno, el RPT. Recibe una plantilla municipal que aquí nadie sabe cómo está esto controlado. No paramos, o sea, controlado, diseñado. O sea, aquí hay, en algunos aspectos hay más generales que soldados. Hay una policía municipal súper envejecida por edad, no por otra cosa, y que en los próximos años va a tener que cambiar casi en su totalidad, por decir en un alto porcentaje. Es decir, bueno, pues hay una serie de cuestiones que se está pendiente. Yo no sé el tiempo que llevamos con la catalogación nueva para hacer la carta de servicios, para reorientar o de alguna manera establecer un poco las funciones de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso también es lo que se va a heredar. Se van a heredar edificios obsoletos, se van a heredar edificios en los que no se ha invertido en eficacia ni eficiencia energética y que a las fechas en las que estamos gastando un dinero en eso. Vamos a heredar un parque móvil súper viejísimo, municipal, que supone un montón de gastos. Bueno, pues se heredan cosas buenas y cosas malas y alguna cosa regular. Entonces, bueno. Está bien como discurso y está bien como eslogan, pero hay muchas más cosas.